Árboles sagrados en la Biblia. ¿Qué mensajes ocultan? Desde el principio de los tiempos, los árboles han sido testigos silenciosos de la historia humana. Se alzan majestuosos, conectando la tierra con el cielo, y marcan el paso de las estaciones y las generaciones. Pero en las páginas de la Biblia, son mucho más que simple madera y hojas. Son símbolos cargados de significado, protagonistas silenciosos y portadores de mensajes divinos que, si aprendemos a leer, nos revelan el plan de Dios de una forma asombrosa y profunda. Muchas veces leemos sobre ellos sin detenernos a pensar en su significado. Pasamos por encima de la mención de una encina, un olivo o un cedro, sin darnos cuenta de que el autor sagrado nos está entregando una clave, un código para entender mejor la historia de la redención. ¿Por qué la Biblia comienza y termina con un árbol? ¿Qué mensaje oculto hay detrás de los diferentes tipos de árboles que aparecen en sus páginas? En los próximos minutos, vamos a descifrar el lenguaje secreto de los árboles en la Escritura. Descubriremos por qué Dios eligió dos árboles para sellar el destino de la humanidad en el jardín del Edén, qué representan los cedros, los olivos y las higueras, y cómo el árbol más infame de la historia se convirtió en nuestra única fuente de vida eterna. Este viaje cambiará para siempre la forma en que lees tu Biblia. Nuestra historia comienza, como no podía ser de otra manera, en un jardín. En el Edén, Dios no colocó uno, sino dos árboles de inmensa importancia en el centro de todo. Estos no eran árboles comunes, eran los ejes sobre los que giraría el destino de la humanidad. El primero era el árbol de la vida. Este árbol representaba la vida eterna, la comunión ininterrumpida y la completa dependencia de Dios como fuente de todo bien. Comer de él no era un acto mágico, sino un símbolo de recibir la vida directamente de Dios, de vivir en su presencia y bajo su sustento. Era el sacramento de la vida divina compartida con la humanidad. Justo a su lado se encontraba el segundo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol representaba una elección, una encrucijada existencial. No es que el conocimiento fuera malo en sí mismo, sino que este árbol simbolizaba la posibilidad de que la humanidad definiera el bien y el mal por su propia cuenta, independientemente de Dios. Representaba la autonomía, la rebelión y el deseo de ser como Dios, pero sin Dios. La elección que Adán y Eva hicieron es bien conocida. Al comer del fruto prohibido, no ganaron una sabiduría superior. Perdieron la fuente de la vida. Eligieron la autonomía y encontraron la muerte. Como resultado, fueron expulsados del Edén y se les bloqueó el acceso al árbol de la vida, para que no vivieran eternamente en su estado de separación y pecado. Toda la narrativa bíblica, desde ese momento, se convierte en la historia de cómo Dios planea traer a la humanidad de vuelta a su árbol de vida. Más allá del Edén, la Biblia continúa usando los árboles como poderosas metáforas para describir la condición espiritual de las personas y el destino de las naciones. Un árbol, con sus raíces, su tronco, sus ramas y su fruto, es la imagen perfecta de una vida. El Salmo 1 nos da el ejemplo más claro. Describe al hombre justo como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Esta imagen evoca estabilidad, nutrición constante de la palabra de Dios, una vida fructífera y una vitalidad que no se marchita. El justo está arraigado en Dios. Por el contrario, a los malvados se les compara con el tamo, la paja seca que arrebata el viento. No tienen raíces, no tienen vida, no tienen estabilidad. Jesús retoma esta analogía en Mateo 7, cuando dice que un buen árbol no puede dar malos frutos, y un mal árbol no puede dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis, nos dice, enseñándonos que lo que producimos en nuestra vida revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón.
de nuestras raíces. Esta metáfora se extiende incluso a las grandes naciones y a sus reyes. En Daniel, capítulo 4, el poderoso rey Nabucodonosor tiene un sueño aterrador. Ve un árbol inmenso y fuerte en medio de la tierra, tan alto que llegaba hasta el cielo. Daba refugio a las bestias y alimento para todos. Pero de pronto, un vigilante del cielo ordena que lo corten, dejando solo el tocón con sus raíces. El profeta Daniel le revela el significado. El árbol eras tú, oh rey. Tu caída será tan grande como la de ese árbol, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Pero la Biblia va más allá de las metáforas generales. Ciertos tipos de árboles tienen un código simbólico propio. ¿Sabías que el tipo de madera usado para construir el templo de Salomón era un mensaje en sí mismo? ¿O que una de las acciones más extrañas de Jesús, maldecir una higuera, es en realidad una de sus profecías más poderosas? Exploremos algunos de ellos. El cedro del Líbano, por ejemplo, era la madera más preciada del mundo antiguo. Era conocido por su altura, su fuerza, su durabilidad y su fragancia. Por eso, en la Biblia, el cedro simboliza majestad, realeza, poder y exaltación. El hecho de que el templo de Salomón, la morada de Dios en la tierra, fuera construido con esta madera, era una declaración de la grandeza y la majestad del Dios de Israel. Luego tenemos el olivo. Este árbol es un símbolo de paz, prosperidad y, sobre todo, de la presencia del Espíritu Santo. De sus aceitunas se extraía el aceite, que se usaba para la unción de reyes y sacerdotes, un acto que simbolizaba la capacitación y la consagración por parte de Dios. En Romanos 11, Pablo usa la imagen de un olivo para representar al pueblo de Dios, Israel, y cómo los creyentes gentiles hemos sido injertados en él. Y no podemos olvidar la higuera. En la cultura judía, la higuera era un símbolo de la paz, la seguridad y la prosperidad de la nación de Israel. La frase «sentarse cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera» era un modismo que significaba un tiempo de paz y bendición nacional. Por eso, cuando Jesús se acerca a una higuera frondosa buscando fruto y no lo encuentra, la maldice. No fue un acto de ira irracional, fue una poderosa parábola viviente. La higuera representaba a la nación de Israel de esa época. Tenía toda la apariencia externa de religiosidad, hojas, pero carecía de verdadero fruto espiritual para Dios. Todos estos símbolos, desde el Edén hasta las parábolas de Jesús, apuntan a un evento central. Apuntan a un árbol que se alzaría no en un jardín paradisíaco, sino en una colina de calaveras llamada Gólgota. Este es el clímax de toda la historia, la revelación más asombrosa. El plan de Dios para devolvernos al árbol de la vida implicaba otro árbol, la cruz, un instrumento de tortura y de muerte hecho de madera muerta. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, se establece una ley: maldito por Dios es el colgado. El apóstol Pablo, en Gálatas 3, nos revela que esta ley apuntaba directamente a Cristo. Él escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El árbol donde murió Jesús fue el árbol de la maldición. Sobre esa cruz, Él cargó con la maldición que nosotros merecíamos por haber comido del primer árbol prohibido. El pecado del Edén, el pecado de buscar nuestra propia autonomía, fue clavado en esa cruz. Y aquí ocurre la paradoja divina, el intercambio glorioso. El árbol de la maldición se convierte, para todos los que creen, en el nuevo árbol de la vida. A través de la muerte de Cristo en ese madero, se nos vuelve a abrir el acceso a la vida eterna y a la comunión con Dios. La cruz es el puente que nos permite regresar al jardín. Por eso, la Biblia
que comienza con la humanidad siendo expulsada del acceso al árbol de la vida en Génesis, termina en Apocalipsis, capítulo 22, con una visión de la Nueva Jerusalén. Y en medio de la ciudad, ¿qué encontramos? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El acceso está restaurado. La historia ha completado el círculo. Desde los 2 árboles del Edén, pasando por los cedros del templo, los olivos de la unción y las higueras de las profecías, hasta llegar a la cruz del Calvario, la Escritura nos cuenta una gran historia a través de estos testigos silenciosos. Nos muestra un Dios que teje su plan de redención en la misma tela de la creación. Ahora, cuando leas sobre un árbol en la Biblia, detente un momento. No es solo un detalle botánico. Es un símbolo que te invita a profundizar, a ver más allá de la superficie y a maravillarte de cómo Dios, en su infinita sabiduría, usó lo más común, un árbol, para contarnos la historia más extraordinaria jamás contada. La historia de cómo nos amó hasta el punto de morir en un madero para darnos vida eterna. Te dejo con esta reflexión final. Ahora que conoces este lenguaje simbólico y has visto cómo el árbol de la maldición se convirtió en el árbol de la vida, ¿qué otro objeto o símbolo común en la Biblia te gustaría explorar para descubrir su significado oculto? Gracias por permitirnos entrar en tu hogar y en tu vida. En Consuelo Divino hoy, esperamos ser un bálsamo de paz para tu alma.